Doctora Nadia, prenda su cámara, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas, público que nos acompañan desde las diferentes regiones del Perú. Les saluda Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A nombre del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Romero, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, correspondiente a este mes de julio. En tal sentido, presentamos en esta oportunidad la conferencia denominada Análisis y reflexiones sobre el control de convencionalidad, cuya disertación estará a cargo de la doctora Nadia Iriarte Pamo, docente de la Academia de la Magistratura, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecemos por haber aceptado participar en este espacio académico con este tema tan importante. La doctora Nadia Iriarte Pamo es abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, magíster en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en ciencia política y derecho constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia de España, especialista en protección supranacional de los derechos fundamentales por la Universidad Complutense. Actualmente viene desempeñándose como asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional y como docente de la Academia de la Magistratura. Antes de darle el pase a la doctora Iriarte, indicamos a todos los participantes que terminada la exposición, que durará hasta las 6:15 de la tarde, se abrirá una sección de preguntas de aproximadamente 15 minutos, motivo por el cual se les invita a formular sus preguntas por el chat a partir de las 5:45, a efectos que se pueda seleccionar y dar lectura a las mismas para las respuestas correspondientes. Les agradecemos a todas las personas por conectarse, por el interés de estar en este evento y por participar en este ciclo de conferencias. También se les hace de conocimiento que no es necesario que registren sus nombres, pues ya ustedes están registrados en el momento que se inscribieron en el evento. Sin más preámbulo, entonces les damos pase a la doctora Nadia Iriarte Pamo para su exposición. Bienvenida, doctora, y adelante, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Ana María Martínez, por la presentación. Es para mí un honor y un agrado participar en este ciclo de conferencias virtuales de Martes de Justicia y Derecho.
organizado por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Agradezco a este Centro de Estudios en la persona de su directora general, la doctora Ana María Martínez, por su gentil invitación. Mi exposición se centrará en un tema de especial relevancia y actualidad: el control de convencionalidad. He preparado algunas diapositivas para poder desarrollar esta exposición. Voy a compartirlas con ustedes. Como les indiqué, mi exposición va a abordar este tema que es fundamental en nuestra actualidad: el control de convencionalidad, figura jurídica de reciente desarrollo en la dogmática de los derechos humanos. Compartiré con ustedes algunas ideas, reflexiones, análisis sobre esta materia, ello a la luz del derecho convencional y del derecho nacional. Inicio mi exposición con algunas aproximaciones conceptuales sobre lo que entendemos por control de convencionalidad. Para esto voy a recurrir a diversos autores y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En el caso Hellman versus Uruguay, la supervisión de cumplimiento de sentencias del año 2013, uno de los casos más emblemáticos cuando abordamos la figura del control de convencionalidad, la Corte Interamericana va a precisar que este control de convencionalidad se concibe como una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente la Convención Americana, incluyendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana. De esta definición resaltamos que esta figura está estrechamente relacionada con las obligaciones que impone la Convención Americana, este tratado internacional, a los Estados partes. Asimismo, se aprecia que en esta definición se define de manera preliminar cuál es el material controlante. Esta jurisprudencia va a hacer referencia como material controlante a la Convención Americana, pero no solamente a la Convención Americana, sino también a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hemos puesto sobre el tapete esta definición señalada por la Corte Interamericana. Seguidamente vamos a ver qué nos señalan algunos autores en relación al control de convencionalidad. Claudio Nash va a hacer referencia al control de convencionalidad como esta herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno. ¿Y a través de qué se va a hacer esto? A través de la verificación de la conformidad de las normas, pero no solamente de normas con la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también de prácticas nacionales, ¿no? Y al igual que lo señalado por la definición de la Corte Interamericana, se va a hacer referencia como material controlante no solamente a la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también a la jurisprudencia de este órgano internacional. Este concepto pone énfasis en el control de convencionalidad como un instrumento, hace referencia a una herramienta orientada a la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos frente a obstáculos normativos o prácticas nacionales. En esa misma línea, Néstor Sawés va a considerar que la doctrina del control de convencionalidad, bien instrumentada, bien utilizada, puede ser una herramienta provechosa. ¿Para qué, doctoras, doctores? Para asegurar la primacía del orden jurídico internacional de los derechos humanos y edificar un jus comune en tal materia en el área interamericana. Sergio García Ramírez es juez de la Corte Interamericana, quien por primera vez
en uno de sus votos el año 2003 hizo referencia al control de convencionalidad, manifiesta que este control de convencionalidad se inscribe en un sistema, ¿no? Un sistema jurídico-político que va a ser construido a partir de voluntades soberanas con sustentos en valores, en principios compartidos, en normas comunes y en un tribunal internacional con poder de interpretación vinculante. Este tribunal internacional con poder de interpretación vinculante es la Corte Interamericana. Sergio García Ramírez va a aseverar que el control de convencionalidad es una expresión de recepción nacional, sistemática, organizada del orden jurídico convencional. En esa línea, el control de convencionalidad constituye un aspecto relevante para la consolidación del sistema interamericano. Habiendo esbozado algunas cuestiones conceptuales en torno al control de convencionalidad, nos preguntamos cuál es el fundamento de este control, cuál es la base de este control. En este caso, vamos a tener también distintas opiniones en torno a su fundamento, ¿no? En esta exposición vamos a abordar dos aspectos que se consideran el fundamento del control de convencionalidad. Por un lado, tenemos las normas convencionales y por otro, los principios del derecho internacional público. Cuando hacemos referencia a normas convencionales, nos referimos a los diversos artículos de la Convención Americana. ¿Y a qué artículos estaríamos haciendo referencia? Al artículo 1.1 de la Convención Americana, referido a la obligación de los Estados partes de respetar los derechos, las libertades reconocidos en la Convención Americana. Pero no solamente a esa obligación de respetarlos, sino también a ese deber de garantizar su pleno ejercicio a toda persona, sin discriminación alguna, por motivos de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. No solamente tenemos el artículo 1.1 como base y fundamento del control de convencionalidad, sino también el artículo 2 de la Convención. Sobre el deber de adoptar medidas legislativas, ¿no? Este artículo no solamente hace referencia a esta obligación de adoptar medidas de carácter legislativa, sino a la obligación de poder adoptar medidas de cualquier otro índole que fueran necesarias para hacer efectivo los derechos y las libertades reconocidos en la Convención Americana, ¿no? Entre estas medidas de otro carácter podríamos hacer mención a las políticas públicas. En esta línea que estamos desarrollando el fundamento del control de convencionalidad está también el artículo 29 de la Convención Americana. Este artículo va a hacer referencia a una serie de normas de interpretación. El control de convencionalidad tiene su fundamento en este artículo 29 en la medida que todos los poderes, que todos los órganos del Estado que han suscrito, que han ratificado la Convención Americana, se encuentran obligados a través de sus interpretaciones a permitir de la manera más amplia el goce y el ejercicio de los derechos humanos. Lo que implica a su vez interpretaciones restrictivas cuando se trata de limitaciones a los derechos y a las libertades. Ello siempre a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Finalmente mencionamos, cuando hacemos referencia a las normas convencionales, a este artículo 62.3 de la Convención Americana, que estipula que la Corte Interamericana tiene competencia para poder conocer de cualquier caso relativo a la interpretación, no solamente a la interpretación, sino también a la aplicación de las disposiciones de la Convención Americana
que les sean sometidos. Hemos dicho que el control de convencionalidad se basa tanto en normas convencionales como en principios del derecho internacional público. ¿A qué principios estaríamos haciendo mención? Al principio pactam sunt servanda, consagrado en el artículo 26 de la Convención de Viena de los Tratados, como la obligación que tienen los estados de dar cumplimiento a los tratados de que son partes. Todo tratado en vigor obliga a las partes. Tenemos el principio de buena fe, por el cual los tratados deben ser cumplidos por las partes de buena fe. Tenemos aquel principio por el cual no pueden invocarse disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Este principio está consagrado en el artículo 27 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. El control de convencionalidad se ha ido desarrollando a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por ello, mencionaremos la principal jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el control de convencionalidad. En el año 2003, el juez Sergio García Ramírez, en su voto concurrente razonado en el caso Mirna Machan versus Guatemala, por primera vez menciona al control de convencionalidad. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por el asesinato de Mirna Machan por parte de agentes militares, así como la falta de investigación, de sanción de todos los responsables. El juez Sergio García Ramírez, en su voto, va a advertir que no es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte Interamericana solo a unos o algunos órganos del Estado y sustraer a otros del régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del control de convencionalidad que trae consigo la jurisdicción de la Corte Interamericana. El juez Sergio García Ramírez volverá a incidir sobre el control de convencionalidad a través de otros votos. Mencionamos el caso Tibi versus Ecuador, el año 2004, donde el juez Sergio García Ramírez volverá a emitir un voto en la que hace referencia al control de convencionalidad. Fue en el caso Almonacid Arellanos y otros versus Chile, el año 2006, que la Corte Interamericana va a aludir a este término. Los hechos del caso Almonacid se desarrollan en el contexto del régimen militar que derrocó al gobierno del entonces presidente Salvador Allende en 1973. En este contexto se daba una represión generalizada a las personas que el régimen consideraba como opositores. Luis Almonacid Arellano era un profesor, militante de un partido político en Chile. En 1973 fue detenido por carabineros, quienes le dispararon en presencia de su familia a la salida de su casa y falleció al día siguiente. En 1978 se adoptó un decreto ley. Mediante esta norma se concedía amnistía a todas las personas que habían incurrido en hechos delictuosos entre 1973 y 1978. Debido a esta norma, no se investigó adecuadamente la muerte de Luis Almonacid Arellano. No se sancionó a los autores del hecho. La Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado por falta de investigación, de sanción de los responsables de la ejecución extrajudicial de Luis Almonacid Arellano. En este caso, la Corte Interamericana sostiene que el Poder Judicial debe ejercer una especie, va a decir, una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos y la Convención Americana. Se debe especificar en el caso que esta tarea también debe tomar en cuenta
la interpretación que realice la Corte Interamericana en relación a la Convención. A partir del caso Almonacid, la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre esta institución en diversos casos. Citaremos algunos de ellos y vamos a señalar los aspectos más importantes que se han desarrollado en cada uno de estos casos. Tenemos el caso Trabajadores Cesados del Congreso del año 2006, el caso Radilla Pacheco versus México del año 2009, el caso Hellman 1 versus Uruguay del año 2011, la sentencia del fondo, ¿no? Y el caso Hellman 2 versus Uruguay, que es el tema referido a la supervisión del cumplimiento de sentencia del año 2013. En el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, la Corte establece un aspecto muy importante en relación al control de convencionalidad. Va a señalarse en este caso que el control de convencionalidad debe realizarse de oficio por los órganos del Poder Judicial, ¿no? Además, va a aclarar que este control se debe de efectuar dentro del ámbito de sus competencias y de sus funciones. En el caso Radilla Pacheco versus México, el año 2009, la Corte establece el control constructivo de convencionalidad. Este control constructivo de convencionalidad no es sino que la persona que realiza este control debe de realizar una interpretación conforme a la convención, ¿no? Entonces, aquí, en el caso Radilla Pacheco, estaríamos hablando de este control constructivo, por lo cual tiene que verse si esa norma cuestionada, que se considera que vulnera algún artículo de la Convención, tiene alguna interpretación que sea conforme con la Convención. En el caso Hellman 1 versus Uruguay, el año 2011, la Corte Interamericana va a extender la obligación de realizar el control de convencionalidad a toda autoridad pública. Entonces vamos a ver que aquí la Corte Interamericana va a establecer en cuanto al tema de los sujetos obligados un campo bastante amplio, campo que luego va a ser restringido por la propia Corte Interamericana. En el caso Hellman 2 versus Uruguay, la supervisión del cumplimiento de sentencias del año 2013, la Corte Interamericana va a realizar importantes precisiones. Primera precisión, reitera la obligación de todas las autoridades de ejercer de oficio este control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, pero todo ello en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Este último aspecto que señala la Corte Interamericana en este caso es fundamental. Aquí, conforme lo precisa la Corte Interamericana, se debe de realizar este control, pero en el marco de las respectivas competencias y de las regulaciones procesales existentes en cada país. Además, se va a precisar que esta tarea debe de tomar en cuenta no solamente el tratado, sino la interpretación que de los mismos se ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Vemos cómo este criterio que hemos hecho referencia en torno al tema referido al material controlante, Corte Interamericana, interpretación de los tratados, ¿no? Es algo que va a ser recogido desde el caso Almonacid, desde el año 2006. Acá siempre se va a hacer referencia no solamente a la Corte, a las normas de la Convención Americana, sino también a la interpretación que de las mismas realice la Convención Americana. Les indiqué que eran dos precisiones importantes que se habían realizado, ¿no? He mencionado la primera precisión y la segunda precisión va a señalar que la norma convencional adquiere distinta vinculación dependiendo de si el Estado fue parte material o no fue parte en el proceso internacional. En este caso, se va a hacer referencia a dos figuras fundamentales, la res judicata y la res interpretata. En el caso de aquellos estados que han sido parte material en el caso contencioso, vamos a hablar de la res
judicata. La sentencia de la Corte Interamericana constituye cosa juzgada internacional. Vincula directamente a las partes del proceso contencioso, a ese Estado en contra del cual se siguió el proceso internacional. Ello implica la obligación del Estado demandado de cumplir con la totalidad de la sentencia. Nótese bien, doctores, doctoras, no estamos hablando que el Estado que interviene en el proceso debe cumplir solamente la parte dispositiva, sino que debe cumplir la totalidad de la sentencia, tanto la parte dispositiva, ¿no?, como además todos aquellos fundamentos, consideraciones desarrollados por la Corte Interamericana. En suma, la eficacia vinculante de la sentencia que establece la responsabilidad internacional de un Estado que fue parte material de la controversia en la que este Estado tuvo la oportunidad de defenderse, presentar los argumentos, los medios que consideró necesario, no solo se va a proyectar hacia la parte resolutiva, la parte dispositiva del fallo, sino que va a alcanzar estos razonamientos, estos argumentos, estas consideraciones que fundamentan y dan sentido a la decisión. Señalamos que en el caso Hellman II se aborda dos figuras importantes: la res judicata, sobre la cual ya nos hemos pronunciado, y la res interpretata. En este supuesto nos referimos a una vinculación indirecta hacia todos los estados partes de la Convención Americana, que implica aplicar el estándar interpretativo que ha desarrollado la Corte Interamericana en su sentencia. Voy a ejemplificar lo desarrollado sobre estas dos figuras para dejarme entender de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso Radilla Pachecos versus México, el Estado de México, contra quien se siguió el proceso internacional, se encuentra vinculado de manera directa. Tiene la obligación de cumplir con la totalidad de las sentencias, tanto en la parte resolutiva como con las consideraciones expuestas en esta sentencia. Aquí estamos hablando de una res judicata, de la cosa juzgada internacional. Mientras que otros estados, como el Estado peruano, el Estado chileno, el Estado colombiano, ¿no?, en contra de quienes no se siguió el proceso, estos estados han ratificado, han suscrito la Convención Americana, han reconocido la competencia de la Corte, ¿no? Estos estados van a encontrarse vinculados a los estándares interamericanos establecidos en esta sentencia. ¿Bien? Finalizada esta parte de la exposición, ¿no?, donde hemos hecho un recorrido por la principal jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al control de convencionalidad, nos centraremos en la configuración del control de convencionalidad. ¿Cuál es la configuración que tiene este control de convencionalidad? Sobre este punto, vamos a advertir que no se impone un modelo específico para realizar el control de convencionalidad. Sin embargo, la jurisprudencia interamericana permite identificar algunas de las características fundamentales que este control debe de cumplir, ¿no? ¿Cuáles son estas características? El control de convencionalidad debe ejercerse de oficio. La autoridad pública no debe esperar a que la persona interesada lo invoque para poderlo aplicar. Otra característica es el carácter inmediato. Esta característica está estrechamente vinculada a esta aplicación de oficio del control de convencionalidad. Apunta a que independientemente de las reformas legales que debe de adoptar un Estado para compatibilizar determinadas disposiciones prácticas con la Convención Americana y los estándares internacionales que correspondan, toda autoridad pública en todos los niveles debe actuar inmediatamente en el sentido de adecuar sus decisiones a dichas disposiciones, a estos estándares interamericanos,
frente al conocimiento de aquellos casos que les sean sometidos. Tercera característica. Se debe realizar dentro del ámbito de las competencias y regulaciones procesales de las respectivas autoridades estatales. Esta característica es fundamental porque pone de relieve la importancia del derecho interno en la aplicación del control de convencionalidad. Este control debe efectuarse tomando este marco de competencias, de presupuestos procesales vinculados con la autoridad pública que debe ejercer. Cuarta característica. La ejecución del control de convencionalidad puede implicar la supresión, la inaplicación de normas contrarias a la Convención Americana. En este caso estaríamos hablando de un control represivo de convencionalidad, pero también puede implicar una interpretación conforme a la Convención. Estaríamos hablando de este control constructivo al cual hicimos referencia en el caso Radilla Pacheco versus México. Ello dependiendo de las facultades de cada autoridad pública. Para comprender de mejor manera estas características del control de convencionalidad, voy a colocar un ejemplo, ¿no? Vamos a ver que en el sistema jurídico peruano, de conformidad a lo establecido en el artículo 138 de la Constitución, los jueces ejercen el control difuso de constitucionalidad. En esa línea podrán también realizar el control difuso de convencionalidad. En este caso, pueden inaplicar una norma por ser contraria a la Convención Americana. Estaríamos hablando aquí de un control represivo de convencionalidad. En el caso de los tribunales administrativos, si bien el Tribunal Constitucional, a través del precedente Salazar-Yarlenque, posibilitó que estos tribunales puedan realizar un control difuso de constitucionalidad, posteriormente el tribunal, mediante el caso Consorcio Requena, deja sin efecto el citado precedente. En suma, actualmente los tribunales administrativos no pueden realizar control difuso de constitucionalidad. Entonces, ¿cómo los tribunales administrativos realizarían este control de convencionalidad? Recordemos que el control de convencionalidad es amplio. Tenemos un control constructivo de constitucionalidad y un control represivo. Tomando en cuenta que este control debe realizarse dentro del ámbito de las competencias y regulaciones procesales de cada sistema jurídico, en el caso peruano, los tribunales administrativos, al no poder realizar el control difuso de constitucionalidad, no podrían realizar el control represivo, es decir, no podrían inaplicar una norma, pero sí podrían realizar el control constructivo de convencionalidad, es decir, realizar una interpretación conforme al parámetro de convencionalidad. Continuamos con el tema referido a la configuración del control de convencionalidad, ¿no? Y vamos a ver otra característica, ¿no? Al realizar el control de convencionalidad, no solo se debe de tomar en cuenta la Convención Americana, sino también los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por ejemplo, en el caso del Estado peruano, el Estado peruano ha suscrito y ha ratificado la Convención Interamericana para prevenir, para sancionar, para erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Belén de do Pará. En ese sentido, la Convención Interamericana también debe ser tomada en cuenta al realizar el control de convencionalidad. Siguiente característica. El parámetro de convencionalidad se ha ampliado a las opiniones consultivas. En la opinión consultiva 2114
Esta opinión es la referida a los derechos, a las garantías de niñas, de niños en el contexto de la migración, la necesidad de protección internacional. Se va a desarrollar esta característica. Recordemos que la Corte Interamericana tiene dos competencias. Por un lado, tenemos una competencia contenciosa, por otro lado, tenemos una competencia consultiva. La Corte Interamericana, en esta opinión consultiva, la opinión consultiva 21-2014, va a puntualizar que es necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad sobre la base de lo que señala la Corte Interamericana en el ejercicio de su competencia consultiva. Bien, hasta este momento hemos desarrollado la configuración del control de convencionalidad. Nos preguntamos ahora cómo se articula el control de convencionalidad en el sistema jurídico peruano. El Estado peruano ha ratificado la Convención Americana, no solamente ha ratificado la Convención Americana, sino que ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Por ende, se encuentra obligado a cumplir disposiciones convencionales, está vinculado a las interpretaciones que de la misma realice la Corte Interamericana. Pero además vamos a encontrar una serie de disposiciones, no solamente en la Constitución, sino también en otras normas, como en el nuevo Código Procesal Constitucional. Mencionaremos algunas normas importantes de la Constitución del Perú. La Constitución peruana, en su artículo 55, estipula que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. ¿Qué implica esto? Que los tratados sobre derechos humanos reconocidos por el Estado peruano por pertenecer al ordenamiento jurídico son derecho válido, son derecho eficaz y en consecuencia inmediatamente aplicable al interior del Estado, ¿no? Nos preguntamos ahora, ¿cuál es el rango que tienen los tratados sobre derechos humanos? En la Constitución de 1979 se estableció que este rango era constitucional, tenían un rango constitucional estas disposiciones. Sin embargo, la Constitución de 1993 no tiene alguna referencia expresa al respecto. Es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que va a determinar que los tratados sobre derechos humanos tienen rango constitucional. Tenemos otra disposición relevante en relación a este asunto que estamos abordando, que es la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, según la cual las normas relativas a los derechos, a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con los tratados, con los acuerdos internacionales ratificados por el Perú. En esa línea, el artículo 8 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional va a advertir que además de considerar en el parámetro interpretativo señalado anteriormente esos instrumentos internacionales, debe de adicionarse las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. Bajo este marco, los tribunales internacionales a los que hace mención este artículo 8 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, estaríamos hablando aquí de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro sistema jurídico, no solamente tenemos algunas disposiciones, sea de la Constitución o de otras normas como el nuevo Código Procesal, que abordan esta problemática, sino que también vamos a tener algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
Por ejemplo, les he traído aquí este pronunciamiento, un amparo, esta sentencia expedida en el expediente 2730-2006, proceso de amparo, donde se vio un tema referido a materia electoral. En este caso, el Tribunal Constitucional va a precisar que todos los poderes públicos tienen el deber de observar tanto los tratados sobre derechos humanos, pero no solamente los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Perú, sino también la interpretación que de los mismos realicen los tribunales internacionales. En esta misma sentencia se va a hacer mayores especificaciones al respecto. Se va a tratar el tema referido a la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana, donde se va a precisar que esta vinculatoriedad no se va a agotar en la parte resolutiva, sino que se va a extender a su fundamentación, que se va a extender a la ratio decidente, ¿no? Ello por imperio de aquellas normas que ya habíamos visto, la cuarta disposición final de la Constitución, este artículo del título preliminar, ahora artículo 8º del nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? En este caso, la sentencia va a resultar vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte del proceso. A esta altura de la exposición hemos realizado algunas precisiones conceptuales sobre el control de convencionalidad, se ha presentado su fundamento, hemos expuesto la principal jurisprudencia expedida por la Corte Interamericana, se ha desarrollado su configuración, hemos abordado el tema de su articulación en el sistema jurídico peruano, resaltando aquellas normas constitucionales, algunas normas de otros normas internas, como el nuevo Código Procesal Constitucional. Hemos puesto en evidencia la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto, y ahora nos vamos a centrar en algunas cuestiones específicas en relación a esta materia, ¿no? Lo primero que queremos definir en cuanto a cuestiones específicas es quiénes deben de realizar el control de convencionalidad. En cuanto al tema de los sujetos obligados, la Corte Interamericana, en un primer momento, en el caso Almonacid Arellano versus Chile, el año 2006, solo consideró a los jueces, al Poder Judicial. Posteriormente, la Corte estipuló que esta herramienta deben ejercerla los jueces, los órganos vinculados a la administración de justicia, como por ejemplo el Ministerio Público en todos sus niveles, en el marco de sus respectivas competencias, regulaciones procesales respectivas, ¿no? Vamos a ver que esta jurisprudencia va a seguir avanzando, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, en el caso de la masacre de Santo Domingo versus Colombia, se va a hablar de todas las autoridades, de los órganos de un Estado parte en la convención, ¿sí? Vamos a ver que en el caso Gelman 1, ¿no? También se va a hacer referencia a cualquier autoridad pública, ¿no? Pero es en el caso Gelman 2 versus Uruguay, el año 2003, estamos hablando de una supervisión del cumplimiento de sentencia, donde la Corte Interamericana va a hacer referencia a todo poder, órgano, autoridad del Estado parte en la convención, pero aquí viene el aspecto importante. Puede realizar el control de convencionalidad, debe realizarlo todo órgano, toda autoridad del Estado parte de la convención, pero en el marco de sus competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Ese es actualmente el estado de la cuestión cuando hacemos referencia a los sujetos obligados a realizar este control de convencionalidad. ¿Cuál es el parámetro de convencionalidad? ¿Cuál es el material controlante? ¿Qué instrumentos integran el control de convencionalidad? ¿Solamente lo van a integrar instrumentos internacionales
como la Convención Americana. Estamos hablando de otro tipo de instrumentos, estamos hablando también de opiniones consultivas. En este caso, también se ha dado un desarrollo jurisprudencial. Iniciamos con este caso Almonacid Arellano versus Chile del año 2006. Aquí se va a precisar que se debe tomar en cuenta no solamente el tratado, la Convención Americana, sino también la interpretación que del mismo se ha hecho la Corte Interamericana. En el caso Mendoza versus Argentina, el año 2013, se va a hacer referencia a que no solamente debe tomarse en cuenta la Convención Americana, sino los demás instrumentos interamericanos, ¿no? Además de la interpretación que de estos ha realizado la Corte Interamericana. En el caso Hellman II versus Uruguay, el año 2013, se va a precisar que se debe tomar en cuenta el propio tratado, pero además los precedentes, los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana, ¿no? Vamos a ver, como ya lo habíamos adelantado cuando hacíamos referencia a la configuración del control de convencionalidad, que en el parámetro de convencionalidad, que como material controlante no solo se va a tener instrumentos internacionales, sino también las opiniones consultivas. Esto se ha definido en la opinión consultiva 21-2014 sobre derechos, garantías de las niñas, los niños en el contexto de la migración. Entonces, a la fecha, al efectuar el control de convencionalidad, se debe tomar en cuenta la Convención Americana, los tratados interamericanos de los cuales sea parte un Estado, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y las opiniones consultivas. Ya hemos definido cuál es el material controlante, ¿no? Cabe ahora definir cuál es el material controlado. ¿Cuál es el objeto de control cuando se realiza este control de convencionalidad? ¿Qué se controla? ¿Solamente se controla leyes ordinarias? ¿Solamente controlamos normas con rango de ley? ¿Es posible que la constitución de un país pueda ser objeto de control? Además de controlarse estas normas, ¿pueden también controlarse sentencias expedidas por los órganos constitucionales? ¿No? Vamos a revisar qué es lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana al respecto. En el caso Almonacid Arellano versus Chile, el año 2006, aquí vamos a apreciar que el material controlado fue una norma jurídica interna, estamos hablando de un decreto ley referido al tema de las amnistías, ¿no? Pero la Corte Interamericana, a través de su distinta jurisprudencia, va a poner evidencia que no solamente se va a controlar este tipo de normas, podemos también, y como en efecto lo ha hecho la Corte Interamericana, controlar la norma suprema, la Constitución. Algunos casos en los cuales la Corte Interamericana ha realizado este control, mencionamos al caso Radilla Pachecos versus México del año 2009, mencionamos el caso La Última Tentación de Cristo, el caso Olmedo Bustos versus Chile, donde la Corte va a precisar que el Estado de Chile debe modificar su ordenamiento jurídico interno con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo. Bien, entonces apreciamos que respecto al material controlado van a ser objeto de control diversas normas de rango de ley, va a ser objeto de control la norma suprema, pero también pueden ser objeto de control decisiones de altos tribunales como sentencias de tribunales constitucionales, ¿no? Es en el caso de las personas dominicanas y haitianas versus República Dominicana del año 2014, donde la Corte Interamericana va a realizar este análisis,
¿no? Acá, en este caso, se va a analizar una sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, la sentencia 0168-2013, ¿no? Y en relación a esta decisión de este órgano constitucional, la Corte Interamericana va a realizar el control de convencionalidad. Hemos definido cuestiones específicas relacionadas con los sujetos obligados, el parámetro de convencionalidad, cuál es el material controlante, ¿no? También hemos señalado qué puede ser objeto de control, cuál es este material controlado, ¿no? Veremos ahora las distintas formas de aplicación de este control de convencionalidad. ¿Cómo se aplica el control de convencionalidad? Podemos hacer referencia a dos tipos de control. Un control externo de convencionalidad, como también un control interno de convencionalidad. Cuando hablamos de un control externo de convencionalidad, este control externo de convencionalidad es el control practicado por la propia Corte Suprema en sede internacional al conocer aquellos casos contenciosos que les son sometidos a su conocimiento, ¿no? Ya hemos apreciado de qué forma la Corte Interamericana ha venido realizando este control. Por ejemplo, en el caso Almonacid Arellano, realizó un control sobre un decreto ley. En el caso La Última Tentación de Cristo, aquí el control fue sobre la norma suprema, sobre la Constitución de Chile, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de este control externo de convencionalidad. Pero también vamos a hablar de un control interno de convencionalidad. El control interno de convencionalidad va a ser practicado en sede interna, en el ámbito de los sistemas jurídicos nacionales. Cuando hablamos de este control interno de convencionalidad, vamos a hablar de dos tipos de control. Un control constructivo y un control represivo. Este control constructivo de convencionalidad, por este control constructivo, lo que va a buscar, lo que va a realizar esta autoridad pública, este juez, ¿no? Va a realizar una interpretación conforme al parámetro de convencionalidad. Sabemos que una disposición, cualquier disposición puede tener distintos sentidos interpretativos, ¿no? De lo que se trata aquí es cuando se cuestiona que determinada disposición es contraria a la Convención Americana, lo que va a realizar el juez es este control constructivo por el cual va a buscar un sentido interpretativo, va a seleccionar un sentido interpretativo que sea conforme a la Convención Americana, ¿no? Antes de efectuar el otro control, que es el control represivo. El siguiente control es el control represivo. Este control represivo, al realizar aquí el control, cuando se verifica que una norma es contraria a la convención, lo que se va a hacer es inaplicar esa norma. Cuando hablamos de estas formas de aplicación de control interno, el control constructivo y el control represivo, lo que hay que especificar aquí es que algunos hemos señalado que este control debe de realizarse en el marco de las respectivas competencias establecidas en los ordenamientos jurídicos de cada uno de los estados. En el caso de que determinada autoridad, organismo público, pueda realizar estas dos formas de control, poniendo un ejemplo concreto, en el caso del sistema jurídico peruano, el Poder Judicial puede realizar tanto un control represivo como un control constructivo. O sea, puede inaplicar una norma como también puede realizar una interpretación conforme al parámetro de convencionalidad. Cuando la autoridad pública, cuando el organismo puede realizar cualquiera de estas formas de control, lo primero que se tiene que realizar, veamos esto como un escalón, el primer escalón y lo primero que tiene que realizar es un control constructivo. Antes de inaplicar una norma
Lo que tiene que buscar el juez es ver si hay una interpretación de esa disposición que se está cuestionando, que es contraria a la Convención Americana. Lo que tiene que buscar el juez es si hay un sentido interpretativo que sea conforme a la Convención. Entonces, si vemos esto como un escalón, lo primero que se realiza es el control constructivo y posteriormente se va a realizar el control represivo. Este control de convencionalidad ha producido diversas reacciones por parte de los tribunales nacionales. En algunos casos no ha habido mayor inconveniente, en otros se ha producido un choque de trenes. Así, algunos países han declarado inejecutables sentencias de la Corte Interamericana. Es necesario advertir que esta herramienta presenta algunas dificultades operativas. Por ejemplo, al haberse considerado dentro del parámetro de convencionalidad los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana, una de las dificultades se encontraría en identificar estos estándares establecidos por la Corte Interamericana. No es muy fácil determinar cuál es ese estándar de la Corte, más aún cuando se trata de sentencias extensas. Recordemos que el control de convencionalidad se encuentra en desarrollo, se viene consolidando con el transcurso del tiempo. La protección de los derechos humanos debe ser la guía en la actuación de los estados. Estos deben de tomar medidas necesarias para asegurar el respeto, la protección de los derechos. Debe establecerse un diálogo entre las cortes. Diálogo que sin duda va a tener sus particularidades, va a tener sus tensiones, pero también va a tener sus logros. Diálogo que debe incidir en la debida articulación, en la creación de estándares en materia de protección de derechos humanos. En este marco, la institución del control de convencionalidad juega un rol fundamental. El control de convencionalidad ejercido con seriedad, con competencia, con acierto, va a favorecer el diálogo. Como ya lo hemos precisado, esta herramienta está en construcción, en desarrollo. Si bien presenta algunas dificultades operativas, viene consolidándose. De ahí la importancia del compromiso que deben asumir los jueces, los órganos vinculados a la administración de justicia, el poder legislativo, el poder ejecutivo, la academia, para poder enfrentar estos retos que nos plantea el control de convencionalidad. Ello en aras de una adecuada protección, de lograr la efectividad de los derechos. Muchas gracias a todos por su atención. Agradezco al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia por esta honrosa invitación. Quedo a su disposición si hubieran algunas preguntas en relación a la problemática que hemos abordado. Muchísimas gracias, doctora Nadia Iriarte, por la interesante exposición sobre el análisis y reflexiones sobre el control de convencionalidad. Pues me quedo con la última frase que dijo, ¿no? Que este control de convencionalidad juega un rol fundamental para una adecuada protección de los derechos. Bueno, seguidamente vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta de los participantes que señala lo siguiente. ¿Cuál es la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el control de convencionalidad? Adelante, por favor. En cuanto al tema del control de convencionalidad, la Corte Interamericana ha desarrollado diversos aspectos. Hemos precisado que la Corte Interamericana no va a fijar un modelo fijo de control de convencionalidad, sino que a través de su jurisprudencia va a señalar determinadas características. Menciono algunas de estas características. Primero, el control de convencionalidad debe ser realizado de oficio. Debe ser
además de esto, tiene este carácter de ser inmediato. Este control de convencionalidad debe de realizarse por toda autoridad pública, pero nótese bien que el control de convencionalidad debe de realizarse en el marco de las competencias y de las regulaciones procesales respectivas de cada uno de los países. Además, el control de convencionalidad puede ser un control represivo que implique una inaplicación de una norma o un control constructivo que busque una interpretación conforme a la Constitución. Vamos a apreciar que cuando la Corte Interamericana va a precisar cuál es el parámetro de convencionalidad, va a hacer referencia a la Convención Americana, a los tratados interamericanos, a las opiniones consultivas y a la interpretación que realice la Corte Interamericana. En cuanto al tema de las opiniones consultivas, se amplió este parámetro a través de la opinión consultiva 21-2014. Gracias, doctora Nadia. Siguiente pregunta. Primero, le agradecen por su excelente conferencia, por la excelente ponencia. Y la pregunta que hacen es, ¿cuál es la relación entre el control de convencionalidad y los tratados internacionales de derechos humanos en el Perú? Bien. Cuando hablamos del control de convencionalidad, ¿no? Vamos a ver que este control tiene que ver con aquellas obligaciones que asumen los estados en ejercicio de su soberanía al suscribir y ratificar determinados tratados internacionales, como la Convención Americana y todos aquellos instrumentos internacionales en el ámbito del sistema interamericano. Entonces, primero tenemos esta obligación internacional asumida por el Estado. Entonces, con este control, lo que vamos a hacer realidad, ¿no? Y lo que efectivamente se va a materializar es estas obligaciones que tiene cada uno de los estados en relación a los tratados internacionales que ha suscrito. Recordemos que forman parte del parámetro de convencionalidad de este material controlante, no solamente la Convención Americana, sino todos aquellos tratados internacionales suscritos por el Estado. Lógicamente, va a ser diferente. En el caso del Estado peruano, el Estado peruano ha suscrito y ratificado determinados tratados internacionales, probablemente no todos han sido ratificados de la misma manera por el Estado argentino o por el Estado chileno. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los criterios o estándares que se utilizan para determinar si una norma o acto es compatible con los tratados internacionales en el marco del control de convencionalidad? Bien. Cuando analizamos una norma, al analizar una norma hay distintos aspectos que se tienen que ver, ¿no? La norma va a ser el material, lo que vamos a controlar, el material controlado. Entonces, ¿qué tenemos al frente de esto como parámetro para poder realizar este control, ¿no? Todo lo referido a este parámetro de convencionalidad. Entonces, primero, por ejemplo, tenemos estos instrumentos internacionales, siendo el principal instrumento internacional la Convención Americana. Vamos a ver si esta norma es contraria a alguna disposición que se encuentre en la Corte Interamericana, en la Convención Americana, pero no solamente en esta convención, sino que también vamos a tomar en cuenta si esta norma es contraria a algún instrumento internacional. Vamos a ejemplificar esto, por ejemplo, si hablamos del Estado peruano, algún otro instrumento internacional interamericano ratificado y suscrito por el Perú, ¿sí? Pero no solamente vamos a tomar en cuenta, o lo que vamos a analizar es estas normas internacionales, sino que también tenemos que ver si ha habido alguna interpretación que ha realizado alguna interpretación que se ha realizado en relación a esta disposición, a esto que vamos a observar, ¿sí? Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo por ejemplo, un estándar interpretativo, ¿no? que la Corte ha señalado. En la Convención Americana tenemos un artículo 21. Este artículo 21
de manera expresa solamente hacía referencias a la propiedad particular, a una propiedad entendida en términos individuales. A raíz de un caso, el caso Aguas-Tigni, aquí se estableció un estándar interpretativo por el cual este artículo 21 de la Convención, su ámbito de protección no solo se iba a proteger la propiedad individual, sino también que se iba a proteger la propiedad comunal, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que hay un estándar interpretativo de la Corte Interamericana. Entonces, al realizar el análisis de una norma para ver si esta norma es convencional o no, se tiene que tomar estándares interpretativos que sobre la materia ha desarrollado la Corte Interamericana. Y también se debe tomar aquello que la Corte Interamericana ha desarrollado sobre la materia en las opiniones consultivas. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Se puede apelar un control de convencionalidad en el Perú? ¿Y cuál sería la materia que definiría el proceso? Sí. En el caso peruano, sí es posible que se pueda hacer referencia, efectivamente, realizar este control de convencionalidad. Primero, porque el Estado peruano ha suscrito y ha ratificado la Convención Americana. No solamente ha suscrito y ha ratificado la Convención Americana, sino que ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte, ¿sí? Entonces, estamos obligados a cumplir las disposiciones convencionales, pero además de esto estamos vinculados por las interpretaciones que realice la Corte Interamericana, ¿no? Vamos a apreciar, este es, digamos, mi primer argumento. Mi segundo argumento, vamos a apreciar que también dentro de nuestro sistema jurídico tenemos una serie de normas, tenemos un marco, ¿no?, en relación a este control de convencionalidad. Tenemos este artículo 55 de la Constitución que establece que los tratados en vigor forman parte del derecho nacional, son vinculantes, son derecho válido y eficaz. Tenemos esta cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que hace referencia a un parámetro interpretativo, los instrumentos internacionales como parámetro interpretativo. Tenemos este artículo 8 del nuevo Código Procesal Constitucional, donde además se hace referencia a las decisiones de la Corte Interamericana. Entonces, tenemos todo un conjunto normativo, ¿no?, respecto a que se pueda realizar este control de convencionalidad. Hay jurisprudencia también ya. Tanto el Tribunal Constitucional como también el Poder Judicial vienen ejerciendo y realizando este control de convencionalidad. Actualmente, para poder hacer efectivo este control de convencionalidad, lo que se está haciendo, como en otros países, ¿no?, dentro de los mecanismos que se está utilizando, de alguna manera se está equiparando esto a lo que es el control de constitucionalidad. Y, por ejemplo, se considera que voy a especificar esto. Por ejemplo, conforme al artículo 138 de nuestro ordenamiento jurídico, los jueces pueden realizar un control difuso de constitucionalidad. Al poder realizar un control difuso de constitucionalidad, también pueden realizar un control difuso de convencionalidad. Se puede pedir al juez que pueda inaplicar una norma por ser inconvencional. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿El control de convencionalidad involucra también a instituciones no públicas? Bien. Acá vamos, en cuanto a lo que ha señalado la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuando dada la naturaleza de este tipo de procesos y donde lo que se ve es la responsabilidad internacional de los órganos, se hace referencia a toda autoridad pública. Pero hay un detalle que es necesario ver, que tiene que ver con nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? En nuestro ordenamiento jurídico, por esta disposición, por este artículo 50 de nuestra Constitución, esas normas que se encuentran en los tratados ingresan a nuestro ordenamiento jurídico, son derecho válido, derecho eficaz. Y por ende,
Al ingresar a nuestro ordenamiento jurídico, hemos indicado que al tener que estos tratados sobre derechos humanos, al tener, tienen rango constitucional, ¿sí? Ingresan en nuestro ordenamiento jurídico, son con el rango de normas constitucionales, ¿no? Recordemos que de acuerdo a nuestro ordenamiento, tanto los organismos públicos como los organismos privados tienen que cumplir con las normas que se encuentren en nuestra Constitución. Es decir, que un particular, dada esta explicación que he dicho, ¿no? Tiene que además cumplir con lo dispuesto en nuestra Constitución y por este artículo 55, todas aquellas normas de los tratados sobre derechos humanos formarían parte ya de nuestro ordenamiento jurídico. Por ende, también deben ser cumplidas por los particulares. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. En caso de controversia entre la interpretación de una norma convencional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la norma legal nacional, ¿qué debe preferir el juez nacional? Bien. Acá, en estos casos, tenemos que mirar hacia un principio muy importante, que es el principio pro homine. Este principio pro homine está recogido en el artículo 29 de la Convención Americana y también este principio pro homine vamos a encontrar en el artículo 8 del título preliminar de nuestro nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? Donde se va a señalar si encontramos dos normas, una norma convencional y una norma, digamos, una norma nacional, que de alguna manera sean contrapuestas, ¿no? ¿Cuál es la norma que debe preferir el juez? El juez debe preferir aquella norma, aquella interpretación que sea, que proteja de mejor manera el derecho de la persona, ¿no? Entonces, en este caso, lo que el juez tiene que aplicar es el principio pro homine y preferir aquella norma, sea convencional o sea nacional, que ofrezca una mayor protección a la persona. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Qué órgano de línea debería aplicar el control de convencionalidad en una entidad pública? Bien. Aquí, cuando nos movemos en este campo referido a qué institución va a hacerlo, probablemente de manera general vamos a encontrar que hay diversas disposiciones. Recordemos que cuando hablamos del control de convencionalidad, ¿sí? Vamos a efectuar ese control conforme a las competencias, conforme a las normas procesales, ¿sí? Voy a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, como ya lo he recalcado, cuando hablamos del Poder Judicial, tenemos que ver qué dicen nuestras normas, ¿no? Primero, tenemos un artículo 138 que hace referencia a que el Poder Judicial puede realizar control difuso de constitucionalidad. A realizar control difuso de constitucionalidad, puede realizar control difuso de convencionalidad, ¿no? Los jueces no solamente pueden inaplicar una norma, sino que también pueden realizar interpretaciones conforme a la Constitución. Por ejemplo, en este caso, los jueces también podrían realizar un control constructivo de constitucionalidad. En el caso, por ejemplo, de los tribunales administrativos, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, no tienen la facultad de poder realizar un control difuso de constitucionalidad. Por ende, no van a poder realizar un control difuso de convencionalidad. Lo que podrían realizar es un control constructivo, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, del Congreso, del Poder Legislativo, ¿no? Aquí el Poder Legislativo de lo que se encarga es de expedir normas. Lo que tiene que buscar el Poder Legislativo es que al momento de expedir sus normas, estas normas deben de cumplir con el parámetro de convencionalidad. Esto es algunos de los ejemplos, porque claro, son distintas las autoridades públicas que pueden ejercer este control de convencionalidad. Entonces, lo importante aquí es ver que este control se realice dentro del marco de las competencias y reglas procesales de cada uno de los sistemas jurídicos de los países. Muchas gracias, doctora. Excelente respuesta. Siguiente pregunta. ¿Se puede aplicar el control de convencionalidad sobre todo tipo de derechos?
o solo sobre los derechos humanos o fundamentales? Bien, vamos a ver que el control de convencionalidad es bastante amplio, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver es qué hay lo que tenemos que ver es este marco que nos establece este parámetro de convencionalidad. El marco que nos establece el parámetro de convencionalidad es bastante extenso. No solamente tenemos aquellos artículos, aquellas disposiciones de la Convención Americana donde tenemos diversos derechos, ¿sí? Están todos aquellos derechos contenidos en los instrumentos internacionales, ¿no? Entonces, bueno, es bastante amplio todo el parámetro sobre el cual nos vamos a mover cuando realizamos este control de convencionalidad. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿El control de convencionalidad tiene el rango de mandato o complementariedad de las decisiones de los órganos jurisdiccionales? Bien. Vamos a ver. Primero lo que hay que establecer es que este control de convencionalidad es una obligación, es un deber que van a tener todas las autoridades públicas. Pero cuando vamos a ver que además de esto hay que precisar lo siguiente. Los primeros que deben de ejercer ese control, este tipo de control, los primeros que deben de actuar en la defensa de los derechos humanos es la autoridad nacional, los jueces nacionales. Es en el ámbito interno donde primero debe de realizarse este control de convencionalidad, ¿no? Y aquí los jueces, lógicamente, al realizar sus análisis correspondientes, ya no solamente van a ver tal vez lo que antes se veía, ¿no? El tema de que estas normas estén acordes con la Constitución, sino que lo que se tiene que ver ahora también es que estas normas sean acordes con el parámetro de convencionalidad. Cuando ya en el ámbito interno no se realiza este control, cuando la autoridad que tenía esta obligación de respeto, de vigilar por la protección y la tutela de los derechos humanos, no la realiza, recién ahí podríamos ir al sistema interamericano. Recordemos que antes de ir al sistema interamericano, tenemos que agotar todas las vías en el ámbito interno. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Cuántos niveles de control de convencionalidad acepta la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bien. Cuando hemos hablado, por ejemplo, cuando la Corte Interamericana, en el caso Hellman II, va a hacer referencia a manifestaciones del control de convencionalidad. Va a hacer referencia a dos manifestaciones de este control de convencionalidad. La primera manifestación de este control de convencionalidad va a enmarcar y va a precisar que esta primera manifestación tiene que ver con aquellos estados que son partes en el proceso, ¿sí? En el caso de estos estados que son partes en el proceso, acá estos estados al participar en este proceso van a hacer referencia a todas las consideraciones que estiman convenientes, van a ofrecer los medios probatorios que consideran convenientes. En este caso, se habla, en relación a esta primera manifestación, vamos a hablar de una res judicata. Hablamos de una cosa juzgada internacional. Aquí, esto va a vincular directamente a todos los estados, al estado que ha sido parte en este proceso en relación a toda la parte de la sentencia, tanto al fallo como a la parte considerativa. Entonces, esta es esta primera manifestación a la que se hace referencia en relación al control de convencionalidad, en el caso Hellman. Y la segunda manifestación tiene que ver con aquellos estados, cómo se realiza el control de convencionalidad en relación a aquellos estados que no han sido parte en un proceso concreto, pero estos estados han suscrito, han ratificado la convención, han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. En este caso, estos estados van a estar vinculados de manera indirecta. ¿Pero a qué van a estar vinculados? A los estándares interpretativos que se establezcan en estas sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, este caso Hellman
que les recomiendo que lo puedan leer porque es el caso que desarrolla de manera muy exhaustiva todo lo relacionado al control de convencionalidad. Vamos a tener esas dos manifestaciones del control de convencionalidad. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. En el control de convencionalidad constructivo, ¿se busca reafirmar la legalidad y vigencia de la norma? Y una segunda pregunta, ¿qué pasaría si una norma constitucional contraviene una norma convencional? Bien, muchas gracias por la pregunta. Para comprender de mejor esta manera esta pregunta, de alguna manera voy a equiparar esto con el control de constitucionalidad. En el control de constitucionalidad, por ejemplo, vamos a analizar si una norma es válida, ¿no? Si una norma es conforme a la Constitución en cuanto a la forma, en cuanto a la fondo, ¿sí? Pero hay una presunción, que es la presunción de constitucionalidad. Entonces, por esta presunción de constitucionalidad, lo que va a intentar hacer el juzgador es, al analizar esta norma, ¿no? Vamos a ver que una disposición por ejemplo, una disposición de determinada ley puede tener distintos sentidos interpretativos. Y de lo que se va a hablar aquí es de buscar un sentido interpretativo, cuando hablamos de control de constitucionalidad, un sentido interpretativo que sea conforme a la Constitución. Pasamos ahora al control de convencionalidad. De alguna manera trasladamos algunas cuestiones del control de constitucionalidad. Tal vez aquí ya no se habla, ya los autores no hablan de un principio de constitucionalidad, en este caso estaríamos hablando de un principio de convencionalidad. Entonces, antes de expulsar la norma que se está cuestionando, que es inconvencional, antes de expulsarla, lo que va a hacer el juez es tratar de ver si esta disposición tiene algún sentido interpretativo que es conforme a la convención. Entonces, se analiza, se ve esta disposición, ¿qué sentidos interpretativos tiene? Puede tener el sentido interpretativo A, B, C y D. Si aquí encontramos, por ejemplo, el sentido interpretativo B, que es conforme a la convención, realizamos esta interpretación conforme y por ende se realiza un control constructivo de convencionalidad y la norma no sería expulsada del ordenamiento jurídico, no sería inaplicada, sino que tendría este sentido interpretativo, se realizaría este control constructivo de convencionalidad. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Cómo diferenciamos que un juez está haciendo un control de convencionalidad o simplemente está aplicando y respetando nuestra Constitución? Para poder saber si el juez está realizando este control de convencionalidad, lo que es importante verificar es ese parámetro de convencionalidad que ha utilizado el juez, ¿no? Al momento de realizar este control, ¿qué parámetro de convencionalidad ha utilizado? ¿Qué material controlante ha utilizado? ¿Ha hecho referencia a la Convención Americana? ¿Sí? ¿Ha realizado este análisis, ¿no? En relación a la Convención Americana, ha realizado este razonamiento tomando en cuenta instrumentos internacionales, tomando en cuenta del sistema interamericano, tomando en cuenta estándares interpretativos que ha definido la Corte Interamericana a través de su profusa jurisprudencia, está utilizando estándares interpretativos que se hayan definido en opiniones consultivas. Entonces, de esa forma nos vamos a dar cuenta si efectivamente el juez está realizando un control de convencionalidad. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir que el control de convencionalidad debe ser de carácter difuso? Bien. ¿A qué me refiero que el control de convencionalidad debe ser de carácter difuso? Cuando hablamos del control de convencionalidad difuso, en sinonimia estamos hablando del control constructivo de estamos hablando de un control represivo de convencionalidad. ¿Sí? A ver, voy a equiparar de nuevo con el control de constitucionalidad para que podamos entender esto de mejor manera. Cuando hablamos del control difuso de constitucionalidad, acá el juez tiene la facultad
de inaplicar una norma al caso concreto porque considera que esta norma es contraria a la Constitución. Al juez le llega un caso y el juez en este caso ve que hay una norma que está implicada en el caso que es contraria a la Constitución, por ende la inaplica al caso concreto. ¿Sí? Esto es un control difuso de constitucionalidad. ¿Cómo equiparamos eso con un control difuso de convencionalidad? En este caso, también al realizar este examen el juez, si el juez aprecia, en este caso, hay una norma que sea contraria a la convención, y lo cual está perjudicando al derecho de la persona, a la tutela de los derechos de la persona, lo que hará es ejercer un control difuso de convencionalidad. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a inaplicar esa norma al caso concreto por considerarla inconvencional, por considerarla contraria, por ejemplo, a la Convención Americana. Ese es el control difuso, es un control represivo, un control por el cual se inaplica la norma al caso concreto por ser contraria a la Convención Americana, por ser contraria a alguno de los elementos del parámetro de convencionalidad. Gracias, doctora. Bueno, ya para cerrar, la última pregunta. ¿Cuáles son los desafíos actuales en el ejercicio del control de convencionalidad en el Perú y qué medidas se están tomando para superarlos? Bien. Este control de convencionalidad nos va a presentar una serie de desafíos, una serie de retos, ¿no? Voy a mencionar algunos de ellos, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, algunas dificultades de carácter operativo en su aplicación, ¿no? Como esto está en desarrollo, probablemente ahorita lo que se está utilizando es el marco legal que tenemos para poder desarrollar este control de convencionalidad, ¿no? Sería conveniente realizar algunas reformas, ¿no? Donde de alguna manera se puedan establecer mecanismos más específicos relacionados con este control de convencionalidad. Por otra parte, vamos a ver que también hay algunas dificultades, ¿no? Cuando hablábamos de este parámetro de convencionalidad, en cuanto a poder definir algunas cuestiones sobre el parámetro de convencionalidad, ¿no? La mayor complicación creo que se produce es cuando hablamos en el parámetro de convencionalidad, específicamente cuando hacemos referencia a los estándares interpretativos de la Corte Interamericana. No es fácil definir o saber cuál es el estándar interpretativo que la Corte Interamericana ha señalado o ha establecido en determinadas sentencias. Las sentencias de la Corte Interamericana son bastante extensas, ¿no? Lo cual además implicaría una habilidad especial por parte de los operadores, de los distintos operadores jurídicos de las autoridades públicas, ¿no? Entonces, es necesario, creo que de ahí la importancia, ¿no? De cursos como este, ¿no? Para los operadores jurídicos, para el público en general, ¿no? Para los estudiantes universitarios, de poder adquirir con el transcurso del tiempo y con la revisión de las sentencias, con la capacitación constante, esta experticia para poder identificar estos estándares interpretativos y poderlos utilizar como parámetro de convencionalidad. Otro aspecto que es importante y constituye un reto para este control de convencionalidad es que este control de convencionalidad pueda ser ejercido de manera seria, pueda ser ejercido de manera competente por las distintas autoridades públicas, ¿no? Porque de esa manera también se va a favorecer el diálogo, ¿no? Un diálogo, ¿no? Entre los distintos organismos públicos de nuestro sistema jurídico nacional, ¿no? Como este diálogo que se establezca con la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, el gran reto creo que va a involucrar, o estos retos que tenemos, va a involucrar a distintos actores, ¿no? Van a involucrar a los jueces, a los órganos vinculados con la administración de justicia, al poder legislativo, ¿no? Que es necesario tal vez la regulación más específica de determinadas normas en relación al control de convencionalidad, al poder ejecutivo, ¿no? Y también a la academia, ¿no? Por eso saludo la iniciativa del Centro de Estudios y de Justicia del MINJUS por la organización de estos importantes eventos donde pone en debate, en discusión, temas tan relevantes como el control de convencionalidad.
Muchísimas gracias, Nadia Iriarte. Ha sido una jornada académica muy importante y muy interesante. Te hago llegar muchas felicitaciones de los participantes que agradecen el haber tocado este tema, ¿no? Y por toda la exposición que has hecho. Ha sido un gusto contar con tu participación en esta conferencia sobre análisis y reflexiones sobre el control de convencionalidad, y estamos seguros que seguiremos coordinando para hacer más conferencias sobre estos temas. Quiero hacer llegar a los participantes que están preguntando en relación a la grabación de la conferencia del día de hoy. Nosotros, el Ministerio de Justicia lo va a colgar en el canal de YouTube del Ministerio de Justicia al día siguiente, es decir, desde mañana ya pueden encontrar ustedes la conferencia grabada para que puedan repasar todo lo que Nadia nos ha explicado. También avisarles que los que permanecieron desde el inicio hasta el final de la conferencia, se les hará llegar el certificado correspondiente a sus correos electrónicos. Muchas gracias nuevamente, Nadia Iriarte, y también agradecemos a los más de 700, 900 personas que nos han acompañado en esta tarde desde las diferentes regiones del Perú. Y bueno, nos encontramos hasta un próximo martes de justicia. Hasta pronto. Gracias, Nadia. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Ana María. Gracias también.